dónde? Hoy en invertir. Pero tiene su costo. Pero imagínense, estas pruebas inmunológicas están revolucionando el diagnóstico en parasitología. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Está claro? Ahora vamos a hablar de los métodos indirectos. Entonces, ya conociendo los principios básicos de inmunología, nos podemos atrever a solicitar pruebas indirectas. No es nomás hacer gastar al paciente, ¿no? Sino tenemos que saber por qué vamos a pedir una prueba inmunológica. ¿De acuerdo? Entonces, diagnóstico indirecto, eso es una, ¿no? Diagnóstico indirecto. Entonces, el diagnóstico indirecto también se llama serología. ¿De acuerdo? Serología. ¿Qué hacemos para hacer este tipo de diagnóstico? Tomamos una muestrita de sangre, de 5 a 10 cc, ¿no? Hay que tomar sangre. Bien. Mejor si se toma de 5 a 10 cc. Entonces, este diagnóstico indirecto o también serológico nos va a permitir observar la reacción de antígeno-anticuerpo. Esto nos permite la reacción de antígeno-anticuerpo. Hemos dicho que el antígeno es cualquier molécula ajena que ingresa al organismo. Y el anticuerpo se forma por los linfocitos B. ¿De acuerdo? Generalmente el antígeno, poquito si vamos, es cualquier molécula que te genera la respuesta inmune con un peso molecular de 20 kilodaltones y 200 aminoácidos. En cambio, el anticuerpo es más completo. Es un polipéptido que tiene más de 440 aminoácidos. Entonces, antígeno, anticuerpo. Esta es proteína incompleta y esta es una proteína completa. ¿Sí? No quiero confundirlos mucho. Quiero que sepan. Entonces, una vez que hemos tomado la muestrita, vamos a hacer algunas pruebas. ¿Cuáles son las pruebas indirectas, inmunológicas, que utilizamos frecuentemente para diagnosticar? Bueno, aquí tenemos las pruebas. Por ejemplo, una prueba es la FC. ¿Qué significa? Fijación de complemento. Fijación de complemento. Tenemos otro examen importante que es la hemaglutinación indirecta. Ahí está. Hemaglutinación indirecta. Vamos viendo por qué es importante en esta secuencia. Otro es la inmunofluorescencia indirecta. Vayan anotando. IFI significa inmunofluorescencia indirecta. Otro examen es ELISA. Pruebas de inmunoabsorción. ¿Por qué son importantes estos estudios? Porque nos va a permitir diagnosticar parásitos que no se encuentran en el tubo digestivo. Un copro parasitológico seriado, seguro que vamos a encontrar parásitos en el tubo digestivo. Pero cuando están en la sangre, están en el cerebro, están en los tejidos, difícil, ¿no? Entonces tenemos que utilizar este tipo de estudios. Por ejemplo, en la enfermedad de Chagas. En el Chagas, ¿qué es lo que pasa? En la sangre vamos a estar los tripomastigotos, pero en los tejidos están los amastigotos. En una fase aguda, los parásitos se van a encontrar en cantidad
cantidades exorbitantes en la sangre. Pero si pasa ese tiempo, más de 2 meses, los parásitos se van a ir a los tejidos, al miocardio, van a ir al sistema nervioso central, entonces ahí es difícil diagnosticar. Para eso utilizamos estas pruebas. ¿De acuerdo? Muy bien. La fijación de complemento, esto es fijación de complemento, y la hemaglutinación directa nos permite detectar, esto es importante, nos permite detectar anticuerpos anti-trypanosoma cruzi en forma tal. La fijación de complemento, algunos también lo llaman Machado Bezeiro, pero no es confundido, solamente fijación de complemento. Cuando ya hablemos del examen de los estudios de Chagas, no quiero que me confunda. ¿Ya? Fijación de complemento. Hemaglutinación indirecta nos permite detectar anticuerpos forma. En Bolivia utilizamos bastante, estamos utilizando bastante lo que se llama el hemaglutinación indirecta. Pero también en los países sudamericanos, en el Brasil, en el Perú, Argentina, utilizan bastante la hemaglutinación indirecta, no solamente para detectar anticuerpos por una terapia, sino para estudios seroepidemiológicos. Entonces, estas pruebas te permiten también hacer estudios de seroprevalencia. Seroprevalencia. ¿No? En epidemiología. ¿No? Dos cosas importantes. Se detectan anticuerpos en forma tardía, anti-trypanosoma, pero también nos permite hacer estudios de seroprevalencia. Tenemos otras pruebas, hemos dicho, ¿no? ELISA, IFI y ELISA. El IFI, por ejemplo, se denomina también inmunofluorescencia indirecta. Estos dos estudios te permiten detectar anticuerpos anti-trypanosoma cruzi en forma precoz, rápida. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, estas pruebas te permiten detectar anticuerpos anti-trypanosoma cruzi en forma precoz. Cuando hablen de la propia Chagas, los que van a pasar conmigo, les voy a enseñar cómo se interpreta correctamente una prueba inmunológica. ¿Qué es lo que ustedes tienen que pedir? ¿Qué es lo que tienen que soltar? ¿Sí? Entonces, inmunofluorescencia ELISA detecta anticuerpos anti-trypanosoma de forma precoz. Pero para conocer esto, es importante que ustedes me dominen Chagas. Que no la inteligencia artificial haga por ustedes, sino que ustedes se sobrepongan a la inteligencia. Ustedes deben conocer todo lo que es referente al Chagas. Chagas crónico, Chagas congénito, lo que es el Chagas también. Deben conocer. Si no, estamos perdidos. ¿De acuerdo? Entonces, estos estudios te van a permitir diagnosticar Chagas desde el punto de vista C. Atención, ¿está clara hasta acá? Muy bien. Si solamente nos vamos a la IFI, tanto la IFI y ELISA también te permite detectar anticuerpos.
Entonces, estos dos estudios, al margen del Chagas, te va a permitir detectar anticuerpos. ¿Cuáles, por ejemplo? La inmunoglobulina IgG, la inmunoglobulina IgM, fundamentalmente el ELISA. Entonces, estas inmunoglobulinas IgG te va a permitir también diagnosticar toxoplasmosis, que me parece que lo sacaron. Importante. Si la IgG está aumentada, ¿qué significa? Que la mamá se ha infectado de toxoplasmosis en alguna etapa. Porque la IgG hemos dicho que es memoria inmunológica y es la que atraviesa la placenta. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, la madre, si está el título muy elevado, la madre probablemente tenga toxoplasmosis. Pero cuando hablemos de esa práctica, vamos a IgM. La IgM se puede tomar también del cordón umbilical. Si la IgM está aumentado, entonces estamos hablando de una infección del recién nacido, de una toxoplasmosis de tipo congénito. Entonces, el IgI te permite también detectar unos anticuerpos. Entonces, tenemos que saber muy bien utilizar estas pruebas. ¿De acuerdo? ¿Está claro hasta acá? Muy bien. No se olvidan de esto. Eso es importante lo que estoy hablando. Muy bien. Entonces, otros estudios, ¿podemos borrar? Sí. ¿Podemos borrar? Saque una foto. Hoy en día la tecnología está tremenda. Bien. Saque la foto. Podemos borrar. Muy bien. Y ya. Entonces, otros estudios directos, otros. Hemos hablado un poco del I de ¿qué significa? Intradermo reacción. De Montenegro. IDR de Montenegro. IDR de Montenegro. Intradermo reacción de Montenegro. Por ejemplo, la lesboniesis es muy frecuente en el Brasil, en el Perú. Yo generalmente viajo a muchos países, constantemente estoy viajando. Brasil, me voy a Argentina, estoy en el Perú. He viajado a Colombia, viajo constantemente, ¿no? Hemos visto que en esos países, por ejemplo, y en Bolivia, hay casos de leishmaniasis. No sé por qué lo han sacado de la prueba. El IDR, por ejemplo, son cromastigotes que están atenuados, que ya vienen en un frasquito. Eso se llama la prueba de leishmanina. Ya vienen en frasquitos. Los antígenos ya están preparados, sellados. Solamente se utiliza una agujita de insulina. ¿Conocen la aguja de insulina, no? Bien delgadita, ¿no? Para colocar insulina. ¿Qué es lo que se hace? Se pone 0.1 ml ya de la preparación de la leishmanina y se introduce por vía intradérmica en la parte del antebrazo. Una voluntaria, cualquiera de ustedes. A ver, venimos. Aquí va a ser. ¿No? Esta pregunta es bien así. Con el simulador lo van a hacer. ¿Tienes marcador rojo? Está muy bien. Pues no es con este. Ya, no hay problema. Aquí hay marcador rojo. Ya. Te vas a borrar después, ¿ya? Entonces, se inyecta 0.1 ml en el antebrazo.
la parte media, menos I. Intradérmica, ¿qué significa? Que no lo voy a introducir, ¿no? Intradérmica, solamente voy a, por favor, primero voy a desinfectar, voy a cargar 0.1 ml, introduzco, solito. No te va a doler nada, intradérmica, que es como una vacunita, pero tengo que esperar 48 horas. Al cabo de 48, ¿cómo te llamas? Natalie, al cabo de 48 horas, Natalie va a presentar un eritema, un nódulo asustado. ¿Eso qué significa? Que ella ha sido expuesta a la leishmania. Entonces, ¿cómo hacemos la lectura? Yo tengo que medir el diámetro vertical, el diámetro horizontal con una reglita y lo divido entre 2. Toma asiento, Natalie, gracias. Entonces, en Natalie hemos introducido 0.1 ml de la cromacito de la leishmania. Entonces, medimos. Mido el diámetro vertical y el diámetro horizontal. Normalmente el IDR, si es mayor a 5 milímetros, hablamos IDR positivo. Esa persona tiene leishmaniasis. Si el IDR es menor a 5 milímetros, IDR negativo. A ver, vamos a hacer el ejercicio. Supongamos que el diámetro vertical tiene 7. Y eso también tiene 8. 8 más 7, ¿cuánto es? 7 más 8 es 15. ¿Qué hemos dicho que tenemos que hacer? Dividir entre 2. Eso sería 7,5. ¿Sí? ¿Qué opinan de este resultado? ¿Es positivo o negativo? Positivo. ¿Por qué? Porque es mayor a 5. Porque el líder es mayor a 5. y un 7,5 es mayor a 5. Entonces, esa persona está expuesta a la... Tendría que ser un tratamiento para la leishmaniasis. Y ahí se utiliza antimoniales, pero tenemos que hacer siempre la prueba de sensibilización. ¿Por qué? Por la hipersensibilidad, por la anafilaxia que hemos hablado. No se utiliza medicamento. ¿Sí? Entonces, este estudio es importante. Otros, IDR. Se está utilizando también el PCR. Pruebas moleculares. ¿Saben qué es el PCR? Proteína en reacción de la polimerasa, ¿no? Proteína, reacción, polimerasa. O sea que esta es una prueba más sofisticada que te va a permitir detectar prácticamente el ADN del parásito. Entonces, esto te permite detectar el ADN del parásito. ¿Sí? Es el más sofisticado. No solamente te puede detectar el ADN del parásito, también de las bacterias, de virus, ¿no? En la pandemia del COVID, por ejemplo, todos utilizaban PCR. Las pruebas rápidas te daban falsos positivos, falsos negativos. PCR era lo máximo, lo último. ¿Por qué? Estaban prácticamente introduciendo hasta ADN, donde se produce la multiplicación celular según la ley de Virchow. Entonces, es una de las pruebas más útiles. ADN. Incluso el PCR hoy en día también se está utilizando bastante en tuberculosis. GeneXpert MT como llamamos. El GeneXpert, por ejemplo, es una prueba PCR que ya no solamente te está diagnosticando el bacilo de Koch con la adición de Sirlienza, sino te está diagnosticando el ADN del parásito, de la bacteria. ¿De acuerdo? Entonces, GeneXpert. Es lo último. GeneXpert. MT GIF. Es un poquito modesto, empezará.
estoy hablando de tuberculosis, por ejemplo, GeneXpert es un PCR que te va a diagnosticar Mycobacterium tuberculosis en tiempo real, pero también te va a diagnosticar resistencia a la ciprofloxacina en tiempo real, porque es un medicamento que se utiliza bastante para la tuberculosis, como un medicamento esterilizante. O sea que el GeneXpert está haciendo estragos. Se ha utilizado bastante también el GeneXpert en la pandemia del SARS-CoV, ¿no? SARS-CoV-2. Coronavirus. ¿Cómo llamamos? COVID. ¿COVID qué era? 19. COVID. ¿Ah? El COVID-19. En esa época. Entonces, cuando uno se ha enfermado del COVID, todos estamos asustados. Hágame un PCR. Te hacían la prueba, te daban el resultado en un mes cuando ya estabas totalmente mal. ¿Lo ves? Entonces, el COVID se utiliza bastante el GeneXpert. En ese entonces yo estaba como director regional acá del Alto. Estaba a cargo de todo el Alto. Manejaba hospitales todo el Alto. Me pedían, doctor, por favor, quiero que me hagas, me estoy muriendo. Hemos tenido que colocar las pruebas de PCR, GeneXpert, en el Centro de Referencia Ambulatoria, Hospital del Norte, Hospital Holandés, para que me hagan esas pruebas. Una vez que me daban positivo, estábamos fregados, ¿no? ¿Me voy a morir o no? Porque era un virus tremendo, extraño, ¿no? Entonces había que utilizar otras pruebas, que también utilizamos. ¿Está claro hasta acá? 8 semanas. Seguimos con otro, ¿no? Para finalizar, ya vamos a hablar de las pruebas inmunológicas, pruebas de tipo imagenología. Uno es el TAC. ¿Saben qué es el TAC? Tomografía axial computarizada. En casos de neurocisticercosis cerebral, vamos a utilizar la tomografía. Cuando ustedes estudien parasitología, vamos a hablar de lo que es teniasis y qué es neurocisticercosis. Cuando los quistes están en el cerebro, difícil de diagnosticar. Ahí podemos utilizar las pruebas inmunológicas, pero el TAC es importante. ¿Por qué? Porque en una neurocisticercosis se obstruyen prácticamente todo lo que son los ventrículos, impide que el líquido cefalorraquídeo circule y el paciente va a presentar líquido. Eso se llama hidrocefalia. El paciente va a estar con convulsión. Entonces la tomografía me va a permitir detectar los metacestos, las larvas que se encuentran en el cerebro. Me va a permitir detectar si ese paciente tiene problemas de líquido. Entonces, en la neurocisticercosis, el TAC es clave. No hay otro estudio. Neurocisticercosis. ¿Sí? Cerebral. Hacemos también un estudio que se llama líquido cefalorraquídeo. Es una función lumbar y vamos a observar también la presencia de líquido cefalorraquídeo. Entonces, esto es neurocisticercosis. ¿De acuerdo? Otros, biopsia. Sí, se hace una biopsia. Una biopsia tipo muscular. ¿En qué casos podemos pedir biopsia muscular? Cuando los parásitos se encuentran en la piel. ¿Qué parásitos se pueden encontrar en la piel? ¿Saben? La triquinosis. Las espirales. Se encuentran en la piel, entonces hay que tomar una biopsia. Podemos también tomar una biopsia en caso de leishmaniasis, un cáncer. Entonces la biopsia es bien importante. O en una herida que no sana, biopsia. Yo tuve un paciente que tenía un problema de una leishmaniasis crónica. Le hemos hecho todas las pruebas, pero me ha salido IgG negativo. Entonces, no es leishmaniasis. Si no es leishmaniasis, ¿qué es? Biopsia. Tomamos la biopsia, tuberculosis cutánea.
células de Langerhans, tuberculosis cutánea. Ese mismo paciente tenía, tuberculosis cutánea. ¿Dónde estaba? Él viajaba a Brasil, me gusta viajar. Era parecido, ¿no? Pero yo voy con situación científica. Estoy en Argentina, me voy a África. A ver, haré una pruebita rápida para VIH. VIH positivo. Puesta el rojo. Paciente TB cutánea, VIH positivo. Extrapulmonar, este paciente tiene un sistema inmunológico totalmente dañado. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Todo su sistema inmunológico está dañado, ¿no? Entonces, biopsia muscular podemos utilizar en parasitología. Muchas gracias, Jorge. Ahora vamos a ver al partido, Jorge.